A continuación hablaremos de políticas públicas. Como definición de políticas públicas, es un conjunto de instrumentos por los cuales el Estado puede identificar una necesidad, sea económica, política, ambiental, cultural o entre otras. Las políticas públicas también tienen diferentes autores que la definen. Uno de ellos es André Roth, quien dice que existen las políticas públicas siempre y cuando las instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar los objetivos estimados como deseables o necesarios, por un proceso de cambiar el estado de las cosas percibidas como problemática. Otro actor es Alejandro Vargas. Él define como políticas públicas que es el conjunto de iniciativa, decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas. Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se puede decir que las políticas públicas tienen como objetivo implementar medidas reparadoras que aporten a la resolución de los conflictos de las diferentes necesidades que se pueden llegar a presentar. También están las políticas públicas formuladas y ejecutadas, tomando como centro de construcción una interacción entre las comunidades, la administración y los grupos de interés, como lo puede ser el ONG, gremios de sindicatos políticos y otros colectivos. Desafío teórico práctico. Se mide el nivel de eficiencia de las políticas públicas, su punto de desequilibrio y los retos. Esto se trata del empoderamiento, de la inclusión, de la planeación y la eficacia. Hoy en día no es de gran impacto en la sociedad, ya que hay unos delegados de grupos políticos y grupos de intereses que no conocen claramente sobre las políticas públicas. También hay tipos de políticas públicas, todas tienen un acuerdo. Va debido a un acuerdo con enfoque, con campo de acción, con la finalidad, con la procedencia, también con el acuerdo a nivel de la formulación, con acuerdo de ámbitos de actuación o jurisdicción política y administrativa, de acuerdo con el carácter, con las relevancias de los fines, de acuerdo con el objetivo, de acuerdo con el grado de coerción, con el tipo de respuestas y de acuerdo con la clientela. También se da el acuerdo con el área de atender. Ahora hablaremos sobre los momentos de las políticas públicas. Las políticas públicas presentan 6 momentos que están articulados entre sí como un proceso lineal. El primero de ellos es la identificación del problema, es decir, cuando hay una diferencia entre lo que hay y lo que debería ser. Luego de la identificación se adelanta un estudio de factibilidad que define los objetivos de la política con base en la cantidad de los recursos existentes y las metas formuladas. Seguidamente se inicia con la formulación de las políticas que busca responder a sus demandas, partiendo del supuesto de que nadie sabe más sobre el problema que el afectado. Luego se incluye la política pública en la agenda administrativa o se convierte en una norma, asignando unos recursos financieros y técnicos que permitan ejecutarla de manera eficaz. Es aquí donde el gobierno tiene una participación más activa, pues representa la priorización del problema. Se formula la política, lo que significa un punto de conciliación entre las comunidades representadas por los líderes y los movimientos sociales, el gobierno, para definir los parámetros y los objetivos comunes. Finalmente, se implementa la política y se estructura por líneas, programas y proyectos. De forma paralela a la ejecución se hace una evaluación que tiene 2 momentos relevantes. Un momento ex antes que tiene lugar en la identificación e investigación de la problemática, donde se evalúa el estado de cosas y se define la facilidad de la política. Por otro lado, se ubica el periodo de evaluación ex post, que se da por la culminación de los programas y proyectos, donde se determina cuál fue el nivel de impacto y así finalmente poder hacer una reingeniería de la política, si tiene continuidad o construir un cuadro de resultados que defina cuáles son los objetivos que cumplieron, cuáles no y qué resultados inesperados acontecieron. Desafíos electorales.
Usualmente las decisiones públicas han obedecido a una decisión vertical que se aplicaba automáticamente a niveles inferiores. Lindblom llamaba incrementalismo al proceso de decisión pública como forma de negociación y arreglo mutuo entre actores, paso a paso en el cual el decisor modifica progresivamente y continuamente el sistema de intervenir, lo económico, lo social, lo político y lo ambiental. Desafíos técnicos y conclusiones. Las políticas públicas tienen como propósitos específicos que, en términos generales, se puede resumir como: primero, están definidos por las demandas sociales existentes. Segundo, poseen un ciclo de atención y sus recursos. Tercero, están en una función de ánimo, capacidad de gobernante por percibir dichas demandas sociales, procesarlas, priorizarlas e incluirlas en su agenda de gobierno. Y cuarto y último, dar resultados específicos.